¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por 4Rogante, gracias por apoyar al canal. Capítulo 2031. Secta sagrada de la diosa inmortal. Incluso si Dukixi no le dijera, Iemo no ofendería a Shan Jingyao. Además, la compadecía. Hermano Du, ¿cuál es la secta sagrada de la diosa inmortal de la que habló? Parecía muy asustada de esa secta. Preguntó Iemo. Du Kipsi dijo seriamente. Incluso el emperador divino de la esencia de Dao no se atreve a desafiar a la secta sagrada de la diosa inmortal en el dominio de la necrópolis de Dios. En el dominio de la necrópolis de Dios, solo las personas de la secta sagrada de la diosa inmortal pueden ser llamadas diosa inmortal. ¿Son así de dominantes? Iemo preguntó con sorpresa. No, no son dominantes. La razón por la que las mujeres de la secta sagrada de la diosa inmortal se llaman de esta manera no se debe a su propia voluntad, sino que la gente respeta la secta sagrada de la diosa inmortal. No debes entrar en el rango de la secta sagrada de la diosa inmortal, de lo contrario eso es un suicidio. Dijo Dukixi. ¿Por qué? Iemo no entendía en absoluto el dominio de la necrópolis de Dios y solo podía preguntar. Dukixi explicó. El dominio de la necrópolis de Dios es el reino del Dao divino original. Debido a las batallas entre antiguos seres poderosos, el reino mismo se derrumbó. Finalmente, el reino del Dao divino estaba a punto de ser pulverizado y esos poderosos Beings huyeron del reino del Dao divino roto. Sin embargo, el santo de la secta sagrada de la diosa inmortal Qin, no huyó. Ella usó el arte de Dios Supremo y se convirtió en la ley del reino del Dao divino. Eso detuvo el desmoronamiento del reino Dao divino y ahora se convirtió en el dominio de la necrópolis de Dios. Para rendir tributo a su sacrificio, los miembros de la secta sagrada de la diosa inmortal son respetados como diosa inmortal. Sin embargo, rara vez salen. Con el reino del Dao divino tan roto, las sectas más fuertes que la secta sagrada de la diosa inmortal han desaparecido, pero permanecen intactas. Al ver la sorpresa de Iemo, Dukixi sonrió. Esos miembros de la secta sagrada de la diosa inmortal son todos extremadamente hermosos. Cuanto más cultives su método de cultivo, más bonita te volverás. Entonces todos quieren un miembro de la secta sagrada de la diosa inmortal como socio Dao. Cierto. Iemo asintió, todos amaban la belleza, incluso los inmortales. Jeje. Dukixi sonrió. Hermano Ie, necesito recordarte que los miembros de la secta sagrada de la diosa inmortal nunca se cultivan de forma dual con las personas y rara vez hablan con extraños. Lo más difícil en el dominio de la necrópolis de Dios no es encontrar una fruta Dao, sino conseguir una diosa inmortal como compañera de Dao. Pero si piensas así, no estás lejos de la muerte. ¿Tú entiendes? Entiendo. Iemo no era tonto. Tenía que ser respetuoso con la diosa inmortal. Ya sea en el reino inmortal o en el reino de cultivo, había visto demasiadas mujeres hermosas. Incluso había vivido con alguien como Zen Bingyu. Sus esposas eran todas extremadamente hermosas. No se sorprendería por muy bonita que fuera la mujer. No importa cuán bonita fuera la diosa inmortal, como mucho estaría al nivel de Qin Ru. Hermano Du, tengo una cosa más que preguntarle. ¿Conoces una secta llamada Dao Divino Shuyue? Preguntó Iemo. ¿Shuyue Divino Dao? Dukixi repitió confundido y luego negó con la cabeza. Nunca había oído hablar de tal secta, pero el dominio de la necrópolis de Dios no tiene límites y, a pesar de estar roto, no es algo que un emperador divino moldeado de Dao como yo pueda atravesar. Iemo no preguntó más. La secta no estaba lejos de esta ciudad. Como Dukixi no lo sabía, esto significaba que la secta era extremadamente antigua. Iemo comenzó a preguntar sobre todo tipo de historias del dominio de la necrópolis de Dios. También aprendió el terror de la frontera del dominio de la necrópolis de Dios. Incluso el emperador divino de moldeo de Dao podría ser aplastado por las runas de Dao allí. Había una línea de ondas Dao en la frontera. A esas personas más débiles las cortarían en cúbitos. Desde la antigüedad, innumerables emperadores inmortales y medios teólogos murieron en la frontera del dominio de la necrópolis de Dios. Innumerables emperadores divinos nunca regresaron después de ingresar a esa línea de ondas Dao. A unas decenas de miles de kilómetros de la casa de Iemo, dos mujeres miraban desesperadamente a su alrededor. Uno vestía túnicas azules mientras que el otro vestía túnicas amarillas.
Ambos eran extremadamente hermosos. Hermana Billue, ¿cómo es que no estamos en el mismo lugar con el maestro después de usar esa runa de transmisión? ¿Es este el dominio de la necrópolis de Dios? ¿Por qué todo parece tan estéril? Preguntó la mujer vestida de amarillo. Xiaoyun, probablemente se deba a que el espacio aquí es inestable, que ocurrió algún problema. Nos abrazamos el uno al otro para no separarnos, pero el maestro probablemente esté muy lejos de nosotros. Dijo la hermana Billue. El emperador divino Zenzon no sabía que el espacio aquí era tan inestable. Cuando trajo a sus dos discípulos aquí, inmediatamente vio venir a alguien más fuerte que él. En su desesperación, inmediatamente usó su única runa de transmisión espacial. Fue un botín de batalla suyo. Después de usarlo, el emperador divino Zenzon se dio cuenta de inmediato de que había hecho algo estúpido. El espacio aquí era extremadamente inestable. Fue un suicidio usar tal runa aquí. Cuando agarró a sus dos discípulos, ya estaban muy lejos de él. Las dos chicas tuvieron suerte de no caer en la grieta del vacío y, en cambio, sobrevivieron aquí. Sin su amo que los cuidara, ambos estaban preocupados. Ni siquiera se atrevieron a hablar y simplemente se apresuraron queriendo dejar este lugar estéril. Un día después, dos luces brillantes aterrizaron ante Luo Billue y Mu Xiaoyun. Finalmente vieron gente. Luo Billue y Mu Xiaoyun se regocijaron, pero también estaban nerviosos. Escucharon al maestro decir que la gente del dominio de la necrópolis de Dios era muy aterradora. Pero pronto, se sorprendieron. Fueron dos mujeres antes que ellos, eran demasiado bonitas. ¿De dónde vinieron ustedes dos? ¿Cómo viniste aquí? La mujer más alta miró a los dos y frunció el ceño. Mi hermana Marcial y yo seguimos a nuestro maestro aquí, pero nos separamos y nos perdimos. Luo Billue dijo rápidamente. La mujer más alta miró a Mu Xiaoyun por un tiempo y de repente frunció el ceño y lanzó una espada larga azul. La mujer más baja la detuvo rápidamente y dijo: Hermana Marcial Anai, no ataque primero. Dado que aparecieron junto a nuestra secta, significa que tienen el destino con nosotros. ¿Por qué no los devolvemos primero? Luo Billue y Mu Xiaoyun estaban aturdidos. Ni siquiera hicieron nada y esa mujer más alta quería matarlos. ¿Era el dominio de la necrópolis de Dios tan irrazonable? Anai se burló: esta mujer ha perdido su virginidad y se atreve a venir a nuestra secta. Es un insulto para nosotros. ¿De qué sirve no matar a una persona tan desvergonzada? Luo Billue estaba aturdido. ¿Qué razón para matar era esta? El carácter de Mu Xiaoyun era suave pero fuerte. Al escuchar esto, se puso furiosa. Imo era su marido. Entonces, ¿qué pasa si le dio su virginidad a su esposo? Había una mujer tan loca en este mundo. Luo Billue había estado con Mu Xiaoyun durante mucho tiempo y la conocía bien. Rápidamente tiró de ella indicándole que no hablara. La mujer todavía iba a atacar. Luo Billue estaba listo para luchar. Sabía que los dos combinados no eran rival para esta mujer, pero no iba a quedarse sentada y esperar. Espera, llegó otra luz brillante. Tío Marcial Qilan. Las dos mujeres se inclinaron rápidamente. Luo Billue y Mu Xiaoyun miraron a esta mujer con aún más sorpresa. ¿Qué secta era esta? Uno era más bonito que el otro. Probablemente ustedes dos vinieron del reino inmortal. El tono de la mujer fue mucho más suave. Luo Billue y Mu Xiaoyun estaban aturdidos. Capítulo 2032. Comienza la discusión de Dao. No necesitas decir nada. Ya lo sé. ¿Qué tal esto? Ven conmigo primero a la secta divina. De lo contrario, incluso si te vas de aquí, no podrás llegar al rincón divino más cercano de la ciudad divina de Dao. El tono de la mujer fue muy agradable. Wanbei está dispuesto a seguir a Qianbei a la secta. Luo Billue vio que Mu Xiaoyun quería hablar y rápidamente dijo ante ella. Tenía miedo de que Mu Xiaoyun la rechazara. Cuando llegaron al exterior de la secta, Mu Xiaoyun y Luo Billue estaban completamente aturdidos. Todo lo que habían visto en el camino era la tierra devastada, pero ahora lo que tenían ante ellos era una montaña inmortal verde y exuberante y agua divina. Era como el cielo y el infierno. No solo estaban aturdidos por la escena. El pequeño dominio del cielo en el que vivían también era extremadamente hermoso. Estaban aturdidos por el Ki Espíritu Dios extremadamente denso. Casi no necesitaban cultivarse y podían sentir su progreso. Este es un buen lugar. Luo Billue suspiró. Secta sagrada de la diosa inmortal.
Mush Yaoyun vio las 4 palabras antes de la secta y se sintió preocupado. Ella sintió que este no era un lugar al que debería venir, pero no pudo resistirse en absoluto. Hermana marcial Killan, ¿por qué trajiste a una mujer cuyo ki es impuro? Entraron en un palacio y escucharon una voz disgustada. La mujer que los trajo rápidamente dijo: Hermana marcial Yunuai, estos dos se llaman Mush Yaoyun y Ludo Biyue. Vinieron del reino inmortal. Aunque Xiaoyun es solo un abstruso nivel de cultivo inmortal, tiene una raíz espiritual de madera inmortal extremadamente pura. Hermana marcial Killan, ¿quieres llevar a alguien que ha perdido su virginidad a la secta? Yunuai dijo con frialdad. Mush Yaoyun estaba extremadamente incómodo. Ella nunca dijo que quería unirse aquí y esta gente la trajo aquí y la reprochó. Ella le dio la virginidad a su esposo, ¿qué tenía que ver con esta secta sagrada de la diosa inmortal? Yunuai, todo tiene destino. Ya que Killan quiere tomarla como discípula, es el destino y la fortuna. Además, existen tales precedentes en nuestra secta. Killan, toma a tus 2 nuevos discípulos y vete. No es necesario que me veas. Recuerde, no vuelva a hacer esto. Sonó otra voz. Había sorpresa y alegría en los ojos de Killan y se inclinó. Gracias, líder de la secta, Killan entiende. 15 minutos después, Killan tomó los 2 y llegó a un pico de montaña distante. Los llevó a un salón y dijo: Creo que realmente no entiendes la secta sagrada de la diosa inmortal, pero está bien. Solo recuerda que nuestra secta es la secta número 1 en el reino del Dao divino. Me llamo Lan Killan, seré tu maestro. Qianbei, la hermana marcial Biyue y yo ya tenemos maestro. Mush Yaoyun sintió que esta Killan Qianbei era mucho mejor que las otras mujeres. Lan Killan sonrió. Lo sé, pero está bien. Una vez que entiendas este lugar, sabrás a qué me refiero. Mush Yaoyun no habló esta vez. Podía decir que Lan Killan tenía buenas intenciones hacia ellos. Si no fuera por ella, probablemente ya los habrían matado. Maestro, Biyue y Yaoyun están dispuestos a unirse a la secta del maestro. Dijo Ludo Biyue. Era común tener algunos maestros en el reino inmortal. Estaba confundida porque este lugar se convirtió en un reino Dao divino pero no en el dominio de la necrópolis de Dios, pero no se atrevió a preguntar. Al escuchar esto, Mush Yaoyun también se arrodilló. Mush Yaoyun saluda al maestro: gracias por salvar mi vida, maestro. Lan Killan asintió y suspiró: puedes cultivarte en mi pico Lanji. Intenta no salir de aquí. Sí, señor. Los 2 respondieron. De todos modos, no tenían a dónde ir. Al ver esto, Lan Killan sonrió. ¿Saben por qué los tomé como discípulos? Luo Biyue miró a Lan Killan, ¿no dijo que Xiaoyun era una raíz espiritual de madera inmortal extremadamente pura? Lan Killan dijo. La secta sagrada de la diosa inmortal es una herencia santa. No les gustan los no vírgenes. Mi hermana marcial fue encerrada en la montaña de la puerta de la prisión y torturada hasta la muerte por perder su virginidad. Mi madre me trajo aquí y antes de que yo viera a mi maestra, fue asesinada por personas de la secta. La razón es la misma que la de Xiaoyun, porque ella no era virgen. Los ojos de Lan Killan se oscurecieron. Mi maestro me salvó a tiempo y me llevó de regreso a la secta. Pero debido a mí, la secta sagrada de la diosa inmortal se dividió. Mi maestra era muy poderosa y para salvarme, ella misma calmó este desastre. Sin embargo, debido a este conflicto interno, mi maestro se debilitó y pronto entró en reencarnación. Antes de irse, me entregó a mi tío marcial antepasado, que es el actual líder de la secta. Mush Yaoyun estaba avergonzado. Se dio cuenta de que su amo la estaba salvando. Pero esta herencia de la secta sagrada de la diosa inmortal era demasiado absurda. ¿Cómo podría haber herencia si las mujeres no quedarán embarazadas? Sin herencia, ¿qué era la secta sagrada de la diosa inmortal? No hay necesidad de pensar mucho, solo quédate aquí y cultiva. Con el talento de Xiaoyun y Biyue, ustedes tendrán la oportunidad de reivindicar el Dao. Lan Killan consoló. Sí, señor. Mush Yaoyun respondió rápidamente. Su maestro no les preguntó sobre el reino inmortal, que claramente no quería saber sobre estas cosas. Mush Yaoyun sabía que tenía que aumentar su poder rápidamente o nunca podría ver a su esposo. Imo y Du Kipsi conversaron felices y aprendieron muchas cosas aquí. Hermano Du, monje Ie, ¿puedo sentarme aquí? Shang Yao interrumpió su conversación con su voz nítida. Por supuesto, tome asiento. Dijo rápidamente Du Kixi. Podía decir que Shang Yao estaba interesada en Imo.
No entendía por qué una mujer tan hermosa estaría interesada en un monje, pero no quería ofenderla. Shang Yingyao se sentó y sonrió. Solo llámame Yingyao. Mi nivel de cultivo es mucho más débil que el del hermano de Wu. No le preocupaba que Shang Yingyao pudiera reconocerlo, ya que las dos marcas de los sentidos espirituales no eran algo que la gente común pudiera eliminar. Ahora que tenía 0 marcas de sentidos espirituales, ¿cómo podría reconocerlo? Monkey, ¿puedo preguntar de qué rama de la secta budista eres? Shang Yingyao también habló cortésmente y Emo. Emo dijo con calma. Diosa Yingyao, no es necesario que me llames monje, solo di mi nombre. Solo soy un cultivador que está encontrando mi propio camino. No me atrevo a decir a qué rama pertenezco. A lo sumo una pequeña rama del budismo. Justo cuando quería hablar, escuchó una voz clara. La discusión sobre el Dao del Emperador Divino comienza ahora. Ahora invito al Emperador Divino de la esencia de Dao Si con quien veía discutir el Dao por nosotros. El flaco Si Shan apareció de repente en el aire. Se sentó en el aire y dijo con calma. Esta discusión sobre Dao originalmente iba a durar medio año y discutiría el significado del Gran Dao Mundial en el último mes. Sin embargo, debido a algunas razones especiales, tengo que ir al dominio de la necrópolis de Dios rápidamente, así que hablaré sobre mi experiencia de reivindicación de Dao en el primer mes. Después de este mes, me dirigiré al dominio de la necrópolis de Dios para buscar la esencia primordial. Emo sabía que la fruta que le dio a Si Shan no era simple y probablemente fue por eso que cambió de opinión. A Emo no le importaba, cuanto más rápido fueran al dominio de la necrópolis de Dios, mejor era para ellos. El lugar estaba en silencio. Todos contuvieron la respiración preparándose para escuchar la comprensión de Dao de un emperador divino de esencia de Dao. Esa oportunidad fue única en la vida. Capítulo 2033. Emo entiende el Dao. Persona Dao, su origen, antes del mundo. La iluminación del Dao es aprender los cielos y la tierra. Reúna millones y luego vea el verdadero camino. Tai Chu dijo una vez, Dao es con espíritu. El espíritu es Dao. Dao mortal, el mundo está unido y, sin embargo, tiene cientos de problemas. Mismo camino pero diferentes finales. No Dao. Sin raíz, sin tallo. Sin hoja, sin flor. Dao es que todo se vuelve vivo y luego se pierde. Esto se llama camino humano-tierra, camino tierra-cielo, camino cielo-Dao, camino Dao-naturaleza. Si Shan estaba llegando a la parte emocionante y olvidó por completo que estaba hablando de Dao. Las personas de abajo estaban inmersas en esto. Algunos de sus espíritus de esencia incluso dejaron su cuerpo y usaron el espíritu de esencia para sentir el Dao del mundo. Emo asintió al escuchar esto. La comprensión de Si Shan de Dao era mucho más fuerte que él. Había muchas cosas que no entendía, pero después de que Si Shan lo explicó, inmediatamente conectó los puntos. El Dao de Si Shan en algunos lugares estaba sincronizado con el canto de los 3 nacimientos. Esto hizo a Emo muy feliz. Nunca había tenido un maestro y esta fue la primera vez que escuchó a Dao. Esta explicación de Dao fue perfecta para él. Si Shan quiso decir que el Dao se formó antes que los cielos y la tierra. Es etéreo e indescriptible. Había todo tipo de Dao diferentes y no se podía decir que ninguno de ellos estuviera equivocado. Esto significaba que las personas usaban diferentes formas de reivindicar el Dao, pero su dirección era la misma y el resultado que perseguían era el mismo. Al mismo tiempo, Si Shan creía que Dao era la naturaleza. Aprende Dao de los cielos y la tierra como todo lo demás en el mundo. Dao inmortal, Ki de la esencia, la élite del Ki de la esencia. Ki Dao es vida. Persona Dao inmortal, llena pero no se derrama. Próspero pero no arrogante, diligente pero no jactancioso. Si Shan habló sobre el Dao celestial y luego el Dao inmortal. Luego, habló desde el Dao inmortal sobre cómo alcanzar la reivindicación del Dao. La gente estaba hipnotizada por su discusión. Emo también combinó el Dao de Si Shan con su Cree Chant y estaba muy sorprendido. Un emperador divino de Dao esencia era así de aterrador. Había muchas cosas que, si Shan no las decía, le llevarían quizás cientos o quizás millones de años pensar en ellas. Esta fruta Dao no se desperdició. Realmente valió la pena. Más tarde, Shan dejó de hablar y solo emitió sus ondas Dao. Su voz se extendió en las ondas Dao haciendo que todos sintieran sus ondas Dao y su comprensión del Dao. Pasó un mes rápidamente. Cuando la gente todavía estaba inmersa en esto, Shan se detuvo de repente.
Todos se despertaron abruptamente y sintieron que el tiempo pasaba demasiado rápido. Emo respiró. Él se benefició más. Había muchas teorías Dao que su canto de los tres nacimientos podía derivar, pero no las entendía. Ahora entendió mucho. Gradualmente perfeccionó su Dao. El Dao de todos se aprendió a través de todos los componentes del universo, pero el canto de los tres nacimientos era diferente. Finalmente entendió cuál era la teoría de Shi Kongshan sobre el origen del Dao en la naturaleza. Shi Kongshan significaba que Dao dio a luz a uno, uno dio a luz a dos, dos dio a luz a tres y tres dieron a luz a todo lo demás. Esto significaba que Dao existía antes que el mundo y todo. Todo se derivó de Dao. Pero el canto de los tres nacimientos no lo describió de esa manera. Su declaración de apertura fue el caos dio a luz a uno, uno a dos, dos a tres y tres a todo. Emo realmente no entendía esto antes, pero ahora tenía una comprensión aproximada. Esta oración podría entenderse como: el caos dio a luz a uno y este uno podría ser Dao. Luego, Dao dio a luz al mundo, luego nació todo lo demás en el mundo. En el universo, el caos fue primero, luego Dao y luego el mundo. Esta era la teoría del canto de los tres nacimientos. Dado que Emo obtuvo el canto de los tres nacimientos y lo cultivó, solo pudo tomar prestado el Dao de Shi Kongshan pero no escucharlo. Si lo hiciera, estaría reivindicando un pequeño Dao. Una luz brilló en el cerebro de Emo. Para reivindicar el Dao a través del canto de los tres nacimientos, necesitaba comprender la ley de todas las cosas y superar el Dao celestial y reivindicar el caos en lugar de aprender la ley de todas las cosas y luego reivindicar el Dao celestial. Chaos Dao y Aben Dao eran dos cosas completamente diferentes. El caos fue antes, el cielo Dao fue después. Emo respiró. Sabía que su Dao era demasiado difícil, pero cultivó el canto de los tres nacimientos y tenía el mundo del caos, por lo que tuvo que reivindicar el caos. De lo contrario, la condenación divina del cielo Dao no lo dejaría ir. Lo había visto innumerables veces. En este momento, Emo finalmente se dio cuenta de por qué su condenación divina siempre fue muchas veces más fuerte que otras. Fue porque cultivó el canto de los tres nacimientos y necesitaba reivindicar el Dao del caos. Aben Dao no permitiría que exista un ser que pueda superarlo. Si no hubiera practicado el refinamiento corporal, habría desaparecido durante mucho tiempo en la condenación divina. Shi Kongshan miró a la gente que todavía estaba inmersa en su Dao y dijo: mi discusión sobre el Dao ha terminado. El tiempo restante será para que otros emperadores divinos expliquen el Dao del cielo. Necesito ir al dominio de la necrópolis de Dios de inmediato. Las 10 personas afortunadas, por favor, vengan conmigo. Shi Kongshan agitó una nube gris oscuro y 10 personas se levantaron inmediatamente. Emo vio que incluyéndolo a él, había 11 personas. Claramente, Shi Kongshan no se quitó uno. Emo sabía claramente que en este momento, la última persona en subir se quedaría atrás sin piedad. La 11ª persona sería la desafortunada que insinuó Shi Kongshan. Emo le dijo rápidamente a Du Kixi hermano Du, yo voy primero. Nos veremos otra vez. Luego, corrió hacia la nube gris oscura. Shangri Yao había estado mirando a Emo. Al verlo subir, lo siguió sin dudarlo y se paró junto a él de inmediato. No entendía por qué Emo se precipitó tan rápido, pero cuando vio a todos los demás subir rápidamente y así Kongshan arrojar a la última persona, finalmente se dio cuenta. El emperador inmortal que fue derribado miró a Emo. Emo tomó su lugar y quiso matar a Emo, pero no se atrevió a volver a subir. Vamos. Shi Kongshan desapareció con el 10 de la nube. Con la partida de Shi Kongshan, muchas personas no estaban interesadas en la discusión sobre el Dao y algunas se fueron. Du Kixi quería escuchar por más tiempo, pero al ver que mucha gente se iba, se fue sin dudarlo. Había estado con Emo y Emo ofendió a demasiadas personas. Shi Kongshan fue extremadamente rápido. La nube gris formó una barrera de nubes. Solo había 10 personas adentro, pero Shi Kongshan no estaba a la vista. Emo usó cuidadosamente su sentido espiritual para mirar afuera e inmediatamente sintió este mareo. Estaba muy sorprendido. La velocidad de un emperador divino de la esencia de Dao era tan aterradora que su sentido espiritual ni siquiera podía sentarse fuera de la nube. Había fisuras vacías como. ¿Qué tan rápido sería Shi Kongshan si no hubiera fisuras vacías? Si Shi Kongshan no los tomara, ¿qué tan rápido sería? Hermano Ie, no parece ser del agrado de usted aquí. Shangri Yao dijo que la gente miraba a Emo con frialdad. Emo miró a estas personas y dijo: soy un monje.
No soy gay, ¿por qué tengo que gustarme? Por primera vez, Shang Yao sintió que Iemo era tan interesante y se rió. Hermano Ie, aquí hay algunas diosas extremadamente bonitas. No interesado. Dijo Iemo. Después de decir estas dos oraciones, Iemo molestó inmediatamente a las otras 8 personas. Una mujer que se veía a la par con Shang Yao solo quería hablar, pero la nube gris se sacudió de repente. Todos escanearon inconscientemente este sentido espiritual. Aterrador remolino de tiempo mezclado con remolino espacial. También había densas fisuras y runas Dao que cortaban el cielo de vez en cuando y que destruían instantáneamente su sentido espiritual. Sus rostros estaban todos pálidos. Esto está cerca de la entrada del dominio de la necrópolis de Dios. Tenga cuidado, no escanee su sentido espiritual. Dijo un medio divino con el rostro pálido. Capítulo 2034. Encuentra problemas con Iemo. Iemo no dijo nada. Descubrió que entre estas 10 personas, había perdido el menor sentido espiritual. Esto probablemente se debió a que su sentido espiritual era fuerte y él refinó su sentido espiritual en el remolino de tiempo en la montaña del dios Munua. Si Kongshan no les recordó nada y simplemente se escabulló con la nube gris. La velocidad de Si Kongshan no era lenta, pero incluso con su velocidad, habían pasado muchos días y todavía no llegaba al borde del dominio de la necrópolis de Dios. Esto hizo que Iemo dudara si el emperador divino de moldeo de Kao podría dejar el dominio de la necrópolis de Dios de esta manera. Aquellas personas que querían buscar el problema de Iemo no tenían interés en seguir hablando. Fueron llevados por alguien que volaba fuera del dominio de la necrópolis de Dios. Si Kongshan estaba de mal humor y los arrojaba a algún lugar, ninguno de ellos podría vivir. Afortunadamente, no se quedaron mucho tiempo en la nube gris. En solo medio día después, los 10 sintieron que el suelo temblaba y luego escucharon la voz de Si Kongshan. Este es el dominio de la necrópolis de Dios, encuentra tu propia fortuna, buena suerte. Si Kongshan se había ido hace mucho. Estas 10 personas nunca habían estado en la frontera del dominio de la necrópolis de Dios. Después de escuchar esta voz, usaron su ki de esencia para proteger su cuerpo mientras buscaban. Algunas personas lanzaron su artefacto mágico y estuvieron muy atentas. El lugar donde estaban era gris oscuro. Había muchos remolinos de tiempo y espacio e incluso fisuras vacías, pero estos remolinos eran lentos y las leyes internas no eran fuertes. Incluso la etapa primaria del emperador inmortal ordinario podría lidiar con ellos y mucho menos con ellos. Iemo extendió su sentido espiritual y descubrió por qué era más fácil reivindicar a Dao aquí. Había todo tipo de leyes de palabras quebrantadas. La ley cercana también era muy débil. Si querías reivindicar el Dao, comienza con las leyes más débiles y avanza gradualmente dentro del dominio de la necrópolis de Dios. Si aprende una ley y la fusiona en su Dao, entonces no está lejos de la reivindicación del Dao. Ya sea el Dao más alto o el Dao pequeño, era un camino para que la gente vindicara el Dao. Algunos emperadores inmortales que se dieron cuenta de esto se quedaron en paz. Iemo quería irse. No quería quedarse con estas personas, pero tan pronto como se estaba preparando para irse, lo detuvieron. Monk, he oído que eres muy arrogante. Sabes que alguien guarda ese pequeño dragón y, sin embargo, te atreves a tomarlo. Dijo un emperador inmortal en la etapa pico con una fuerza poderosa. Las pocas personas que querían irse vieron esto y todos se detuvieron para disfrutar del espectáculo. Se conocían aquí y ahora había un conflicto, por supuesto que querían ver sus medios. No tiene nada que ver contigo. Iemo se detuvo y dijo. El emperador inmortal lanzó su artefacto mágico anillo amarillo abstruso de 5 elementos y dijo con desprecio. El emperador es la torre del dios dragón Zhu, el emperador inmortal Taiwan Lian Qisui. Ese dragón lo mantiene mi secta, ¿crees que es asunto mío o no? Entregue la casa de cultivo en la que mantiene al pequeño dragón y déjeme revisar su anillo de almacenamiento. Quizás el emperador te deje marchar. Lian Qisui habló con intensa intención asesina. Incluso las personas del lado podrían decir que mataría a Iemo independientemente de si escuchaba o no. Hermano Lian, haz lo que quieras. Yo, Zongxun Gangjie, te respaldaré. Otro medio divino se detuvo detrás de Iemo. Los 2 lugares de la esquina de mi dios Qixiao aquí adentro tuvieron uno exprimido por tu bastardo. Veré qué poderes tienes para ser tan arrogante. Otro medio divino barbudo se destacó. Momentos después, los 3 habían rodeado a Iemo. Todos sabían que este chico barbudo se llamaba Hon Naoyan.
Definitivamente era una persona poderosa. Fue bastante difícil sobrevivir a una batalla con él si tu nivel de cultivo era el mismo que el de él. Imo no conocía a nadie aquí y nadie lo defendió. Al ver a Lian Qisui a punto de atacar, Shan Yao rápidamente dijo: espera. Diosa Yao, a pesar de que eres la joven amante de la propiedad del dios Shandu, pero este chico Yi es el gran enemigo de mi torre del dios dragón Zhu. ¿Vas a ayudarlo? Lian Qisui dijo con molestia. Shan Yao sonrió. Por supuesto que no lo haré, pero tengo algunas preguntas que hacerle a Imo. Estaba planeando hacerlas más tarde, pero ustedes quieren atacar ahora. Solo le haré una pregunta. Por favor, dame un poco de cara. El rostro de Lian Qisui estaba sombrío. Zongxun Gangji había estado persiguiendo a Shan Yao durante mucho tiempo. Al escuchar esto, inmediatamente agitó su mano. Diosa Yao, solo pregunta. Son solo unos momentos, no importa lo fuerte que sea, no podría escapar después de haber sido atrapado por nosotros. Gracias a todos. Shan Yao saludó con los puños y miró a Imo: hermano Yi, voy a preguntar por alguien, se llama Octava Feiyan. ¿Has oído hablar de él? Ella miró a Imo, si Imo mostraba la más mínima reacción, creía que podía sentirla. Imo dijo sin dudarlo. Nunca he visto a Taba Feiyan. Al escuchar esto, Shan Yao respiró. Sabía que pensaba en la persona equivocada. Date prisa y vete de mi lado. El poder de Hong Aoyan es aterrador. No es alguien a quien puedas vencer. Sonido de Shan Yao transmitido a Imo. Imo estaba confundido, no esperaba que ella lo ayudara. Para su relación, esto fue muy lindo. Pero Imo no planeaba ir. 2 medios teólogos y un emperador inmortal en la etapa pico querían reprimirlo. Estaban soñando. Al ver que Imo no tenía intenciones de irse, Shan Yao suspiró y se retiró a un lado. Sabía lo que buscaba Lian Qisui y por eso trató de ayudar al inocente Imo. Ya que Imo no quería ir, no importa. Sus dominios se apilaron juntos y parecía que Imo estaba atado al dominio. Imo no atacó primero. No representaban una amenaza para él. Estaba interesado en el anillo de Lian Qisui. Los artefactos mágicos de 5 elementos eran muy difíciles de hacer, pero una vez hechos eran muy poderosos. Cuando el anillo se elevó y la luz de 5 colores se elevó, Imo estaba seguro de que era un artefacto mágico de 5 elementos. Justo cuando Imo estaba a punto de liberar a Zishu, apareció otra luz brillante. La fuerza de esta luz deslumbrante era muy poderosa, mucho más fuerte que una mitad divina. Claramente, era un emperador divino moldeado de Gao. Incluso Lian Qisui no se atrevió a seguir atacando. Todos, incluso Imo, se sintieron un poco difíciles de respirar porque la persona era demasiado hermosa. Aunque solo llevaba un vestido amarillo normal, su belleza lo hacía bonito. Por lo general, la ropa hacía que la gente se viera mejor, pero ella hacía que la ropa se viera mejor. Incluso Shan Yao se sintió avergonzada de sí misma. Capítulo 2035. Tan poderoso. Saluda a la diosa inmortal, todos se inclinaron, incluido Lian Qisui. Imo acaba de darse cuenta ahora de que esta mujer vestida de amarillo extremadamente hermosa era de la secta sagrada de la diosa inmortal. Por primera vez, Imo vio a una mujer que podía igualar a Kinru. La mujer se paró frente a ellos y no se fue, pero Imo se quedó aturdida. No se aturdió por esta mujer sino porque pensó en Susu. La primera vez que vio a Susu, ella también vestía una túnica amarilla en el desierto. La mujer miró a todos y al ver que Imo no se movía, no dijo nada y preguntó: ¿te trajo Sikon-shan? Sí, diosa inmortal. Aparte de Imo, todos los demás asintieron. La mujer asintió y estaba a punto de irse, pero Imo escuchó la transmisión de sonido de Shan Yao. Hermano Yi, ella es la diosa inmortal de la secta sagrada de la diosa inmortal, pide ayuda. La mujer vestida de amarillo miró a Shan Yao claramente escuchando su transmisión de sonido. Sin embargo, se giró y desapareció en una línea amarilla antes de que Imo pidiera ayuda. Imo sonrió. Nunca planeó pedir ayuda. La figura de Ludo Yin volvió a aparecer ante él. Fue un encuentro similar con Ludo Yin, pero esta mujer se fue sin querer ayudarlo en absoluto, pero Ludo Yin estaba dispuesta a darle todo. A Lian Qisui no le importó lo que Imo estaba pensando y volvió a liberar el anillo de 5 elementos. Imo miró a lo lejos y se decidió a reivindicar rápidamente a Dao, irse de aquí y regresar al reino inmortal. Su mundo de la página dorada estaba completo. Podría traer gente adentro.
Cuando regresara al reino inmortal, intentaría volver al reino de cultivo. Al ver la luz de 5 colores activada, Iemo extendió su dominio. Fuerza letal apilada en el dominio. Honda Oyan y Zongsun Gangjie simplemente extendieron su dominio y aún no lo habían apilado con el dominio de Lian Qisui y el dominio de Iemo presionó mientras liberaba a Zishu. El rayo púrpura no cayó, sino que barrió el anillo de 5 elementos, al mismo tiempo, Iemo lanzó Five Lightning Spear Destruction. Sintió que el dominio débil de Lian Qisui no podía hacer nada contra su dominio. La diferencia de poder fue enorme. Si no fuera para proteger el anillo, Iemo ni siquiera lanzaría Five Lightning Spear Destruction y simplemente mataría a este Lian Qisui de un solo golpe. Cuando el dominio de Iemo presionó, Lian Qisui sintió que su dominio se agrietaba como un huevo. Al ver esto, Lian Qisui supo de inmediato que era demasiado arrogante. Estaba muy lejos de Iemo. No solo él, sino que los tres juntos seguían siendo mucho más débiles que Iemo. Una vez que este pensamiento surgió, Lian Qisui ya no tenía la voluntad de luchar. Quería huir, pero la destrucción de las 5 lanzas relámpagos lo había atrapado por completo. Lian Qisui lanzó con fuerza un artefacto mágico de defensa. Su anillo de 5 elementos fue detenido por el rayo púrpura y no pudo liberarse. Grieta. El artefacto mágico de defensa de Lian Qisui se agrietó como papel y fue pulverizado por la destrucción de las lanzas de los 5 rayos. Esas lanzas de relámpagos no cambiaron en absoluto y siguieron cayendo. Se dispararon 5 luces de sangre. Lian Qisui murió antes de que pudiera resistirse. Todo este proceso solo tomó unos segundos. Clank. El anillo de 5 elementos cayó al suelo. Iemo agitó el anillo en su mano. Después de mirarlo por un tiempo, lo puso en su anillo de almacenamiento y luego recogió el anillo de almacenamiento de Lian Qisui. No solo Hon Naoyan y Zongsun Gangjie, sino todos los demás miraron aturdidos a Iemo. Iemo fue claramente una etapa cumbre del emperador inmortal. ¿Cómo era su poder similar al de un emperador divino moldeado de Dao? La razón por la que el emperador divino de la reivindicación de Dao era tan aterrador era porque entendían la ley mundial y podían poner leyes en su arte divino. Eran mucho más fuertes que los emperadores inmortales. No importa cuán fuerte sea el emperador inmortal, sería asesinado por el emperador divino de moldeo de Dao. Iemo mató a un emperador inmortal en la etapa pico en un instante, como lo haría un emperador divino de moldeado de Dao. Muy poderoso. Shang Yao respiró frío. No es de extrañar que ella lo llamara para que corriera algunas veces, pero él no lo hizo. No necesitaba correr en absoluto. Honda Oyan y Zongsun Gangjie necesitaban correr ahora. Todos los demás miraron a Iemo con preocupación. Iemo era mucho más fuerte de lo que esperaban. El dominio de Iemo arrasó y ató a Honda Oyan y Zongsun Gangjie. Sus caras estaban mal. Honda Oyan estaba orgulloso, pero después de ver el ataque de Iemo, sabía que no era rival para Iemo. Sus dominios combinados no podían detener a Iemo. Hermano Ie, no soy rival para ti. Solo soy un ayudante pedido por la torre del dios Zu-Dragón. Es mi culpa haber ofendido al hermano Ie, por favor indique un precio. Dijo Honda Oyan. Justo cuando Iemo quería hablar, su rostro cambió y rápidamente recuperó a Zishu. Prepara 1.000.000 de cristales de Dios cada uno y vendré a recogerlo. Entonces, Iemo se alejó corriendo. ¿Por qué no lo quiere ahora? Otro emperador inmortal miró en dirección a Iemo y preguntó confundido. Momentos después, otra figura aterrizó aquí solo 3 segundos después. Todos miraron esta figura e inmediatamente supieron por qué Iemo no la quería ahora. Se sorprendieron al mismo tiempo que no sintieron que venía un emperador divino moldeado de Dao, pero Iemo lo sintió. Esta persona era alta y tenía esta fuerza letal, pero su cabello estaba desordenado y su ki era inestable. Vídeo hecho, por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro lado, es que ha sido robado. Capítulo 2036. Escapar. Maestro Emperador Divino de Truthman. Al ver a esta persona, todos se inclinaron. Esta persona era extremadamente famosa. Él era el Emperador Divino Bianxin de la esquina del dios Qixiao, el título de Emperador Divino Zenman. Hon Aoyun respiró tranquilo. El Emperador Divino Zenman era su rincón del dios Qixiao, Qianbei. Temía a Iemo aún más, muchas personas no sintieron que el Emperador Divino Truthman regresara, lo hizo Iemo. Bianxin miró en dirección a Iemo y dijo. ¿Quién se fue inmediatamente después de verme llegar? Un cultivador en solitario llamado Iemo.
Simplemente llamó a la torre del dios dragón Zulian Kisui. Hong Aoyan habló sobre lo que sucedió antes. Bian Shinde frunció el ceño. Le dijo a la gente cercana. Ve a buscar tu propio Dao. Voy a hablar con Hong Aoyan. Después de que se fueron, Bian Shinde miró a Hong Aoyan y preguntó. ¿Dijiste que mató a Lian Kisui con un solo movimiento? ¿Qué artefacto mágico usó? Cuéntame sobre el proceso específico. ¿Y por qué ustedes tres se estaban acercando a él? Hong Aoyan habló sobre el artefacto mágico de Imo, Zishu, y la destrucción de 5 lanzas relámpago. Cuando escuchó que Imo era un elemento relámpago, Bian Shinde se sorprendió aún más. Al escuchar que Imo se llevó el pequeño dragón de la torre del dios dragón Zu, Bian Shinde frunció el ceño y dijo: el dominio de la necrópolis de Dios es parte del mundo del caos. Ahora que las leyes están incompletas, ¿cómo puedes usar un mundo pequeño o un hogar de cultivo para llevar a la gente a la frontera del dominio de la necrópolis de Dios? Hong Aoyan dijo rápidamente. Qiu-ran es un dragón, no un humano. Bian Shinde se burló. Así Kongshan no le gusta que la gente esconda cosas. Si ese Imo realmente usó el mundo pequeño para traer la raza del dragón sin decirle, lo habría echado de inmediato. ¿Crees que un mundo pequeño o un hogar de cultivo puede engañar a un emperador divino de esencia de Dao como Si Kongshan? Ni siquiera puede pasarme. El ancestro marcial significa, Imo no trajo al pequeño dragón aquí. Hong Aoyan de repente pensó en algo y dijo. Lo sé, probablemente le dio ese pequeño dragón a Ukixi. Esta vez, la torre Zu Dragón perdió mucho. No obtuvieron nada y perdieron un Lian Kisui. Bian Shinde frunció el ceño y después de un largo rato dijo. ¿Y si Imo realmente trajo a ese pequeño dragón? ¿Qué? Hong Aoyan aún no lo entendía. Bian Shinde le dijo rápidamente a Hong Aoyan. Cuando te encuentres con Imo, debes evitarlo, no eres rival para él. Luego, corrió en la dirección que Imo dejó. Bian Shinde vio las cosas más claras que Hong Aoyan. Si Imo no trajo al pequeño dragón, Hong Aoyan tenía razón. Imo podría haberle dado Qiu-ran a Ukixi. Pero, ¿y si Imo realmente tenía a Qiu-ran con él y si Kongshan no se dio cuenta de esto, entonces solo había una razón? Imo tenía un mundo de 5 elementos o algo más allá. Solo el mundo de 5 elementos o algo más allá de eso podría estar oculto en la esencia del espíritu o el mar de la conciencia. Mientras Si Kongshan no lo buscara intencionalmente, no podría encontrarlo. Mientras Bian Shinde perseguía a Imo, Du Kipsi corría como loco. Después de dejar el lugar de discusión de Dao, se dio cuenta de inmediato. Imo llevó a Qiu-ran a la nube de Si Kongshan, pero Si Kongshan no arrojó a Imo al suelo. Esto significó que Si Kongshan no lo notó. ¿Qué hogar de cultivo podría permitirle a Si Kongshan no descubrirlo? Solo un mundo de 5 elementos o algo más allá de eso. Estaba seguro de que Imo tenía algo que solo él sabía que Imo no le dio el pequeño dragón. Por eso tuvo que correr. Claramente, otras personas también podrían pensar en esto y, si bien definitivamente enviarían personas tras Imo en el dominio de la necrópolis de Dios. Enviarían gente tras él. Afortunadamente, había corrido temprano durante muchos días, pero no encontró señales de que la gente lo persiguiera. Du Kipsi jadeó. Había decidido no volver a la ciudad divina del Dao de Chanfei a menos que alcanzara la esencia del Dao. Si Imo estaba vivo o muerto, era algo más allá de su control. Bian Shinde estaba temblando de emoción. Con la noticia que recibió de Hong Aoyan, estaba casi seguro de que Imo tenía algo más allá del mundo de los 5 elementos, de lo contrario, Imo no podría matar instantáneamente a un compañero. Había estado atrapado en Dao Nourishment Divine Emperor durante incontables años, pero no podía presionar ni un poco. Para llegar al emperador divino de actualización de Dao, había pasado 100.000 años en la frontera del dominio de la necrópolis de Dios, pero aún no obtuvo nada. No se atrevió a entrar en el dominio de la necrópolis de Dios, si cruzaba ese lin, habría estado muerto hace mucho tiempo. Ahora que tenía la oportunidad de obtener el mundo de los 5 elementos, ¿cómo podía dejarlo ir? Estaba pensando en obtener el mundo de 5 elementos de Imo antes de que otras personas lo atraparan. Imo no sabía esto y siguió usando la técnica de movilidad en la frontera. Si Imo supiera que el emperador divino de nutrición de Dao lo estaba buscando, se habría adentrado mucho en las profundidades y no se habría atrevido a usar la técnica de movilidad en las afueras. El borde del dominio de la necrópolis de Dios era enorme y el sentido espiritual estaba muy limitado. Ese emperador divino de nutrición de Dao no pudo encontrar a Imo en poco tiempo.
5 días después, Imo se detuvo. Se detuvo en un espacio caótico y sintió un temblor de su espíritu de esencia. Parecía haber una enorme pared invisible que separaba el interior de donde estaba. El sentido espiritual de Imo llegó con cuidado a este espacio e inmediatamente sintió todo tipo de leyes entrelazadas como una red y trituraron su sentido espiritual en pedazos. Este era probablemente el interior del dominio de la necrópolis de Dios. No es de extrañar que los emperadores divinos de la reivindicación de Dao solo pudieran quedarse en la frontera. Aparte de seres poderosos como Sikong Shan, que podrían entrar. Imo no se atrevió a entrar. Nadie que entró ha salido nunca. Incluso si alguien lo ha hecho, no se atrevió a entrar. El sentido espiritual de Imo escaneó y decidió establecer una formación y luego encontrar un remolino de tiempo para aprender la ley del tiempo. Una ola sutil apareció en el sentido espiritual de Imo, cuando Imo sintió el peligro, entró al mundo de la página dorada sin dudarlo y controló el mundo de la página dorada para volar hacia la enorme pared en la que no quería entrar. Había visto el poder de los emperadores divinos. Ni siquiera pudo vencer a un emperador divino de moldeado de Dao. Sintió el peligro de esa ola. Si un emperador inmortal viniera, definitivamente no sentiría peligro. Entonces, esto significaba que era un emperador divino de reivindicación Dao que venía. Pensando en el emperador divino de nutrición de Dao que vio antes, Imo entró en la aterradora pared del remolino de la ley sin dudarlo. Tan pronto como Imo desapareció en la pared, una figura aterrizó donde estaba Imo. Fue Bianshinde. El sentido espiritual de Bianshinde escudriñó a su alrededor, pero frunció el ceño cada vez más. ¿No es ese tipo? Murmuró para sí mismo. No vio a Imo entrar en la pared y no creía que Imo se atreviera a chocar contra la pared. Bianshinde investigó durante un largo tiempo y finalmente estuvo seguro de que Imo entró en la enorme pared con algún artefacto mágico, probablemente era el mundo de los 5 elementos. A pesar de conocer los peligros aquí y cómo se cuenta que todos los que entraron nunca salieron, Bianshinde todavía apretó los dientes al pensar en el mundo de 5 elementos de Imo y lanzó un abanico amarillo. Luego, liberó innumerables sombras de abanico que lo circularon antes de que cargara contra la pared. Imo no sabía que Bianshinde lo había seguido hasta aquí. Solo podía flotar en este lugar. Podía controlar el mundo de la página dorada, pero no podía permitirle elegir una dirección y correr ya que su sentido espiritual no podía salir. Imo no pudo extender su sentido espiritual, por lo que meditó en el mundo de la página dorada. La cara de Imo no parecía tan buena, por lo que, por lo general, el ginseng pequeño y sin sombras no interrumpiría a Imo en este momento. Kyurran, a quien ya le gustaba este lugar, escuchó al hermano mayor sin sombras y no se atrevió a ir a Imo. Capítulo 2037. Gran runa del dios primordial. Un día después, Imo comprobó el exterior con su sentido espiritual. Al igual que antes, su sentido espiritual fue molido tan pronto como escaneó. Imo solo podía entregarse al destino. Si hubiera un ser poderoso mirando su mundo de páginas doradas, estaría muerto. Después de eso, Imo verificaría con su sentido espiritual una vez al día. Al cuarto día, su sentido espiritual no fue molido. Imo descubrió con alegría que su mundo de páginas doradas lo había sacado del caótico torbellino de la ley. Imo salió inmediatamente del mundo de la página dorada, el mundo de la página dorada tenía aquí caos, por lo que era extremadamente peligroso dejarlo afuera. Un ki ancestral lo invadió. Innumerables ondas Dao circularon a su alrededor. Imo estaba aturdido. ¿Qué lugar era este? ¿Era este el verdadero dominio de la necrópolis de Dios? Había tantas olas de Dao aquí, lo que hacía que fuera mucho más fácil reivindicar el Dao que fuera. Antes de que Imo pudiera verificar con su sentido espiritual, otro ki antiguo y frío se apoderó de su sentido espiritual. Imo contuvo la respiración y no se atrevió a moverse. Sintió que con su miserable poder, instantáneamente se convertiría en polvo. Dan dan. Unos cuantos sonidos de campana llegaron desde la distancia extrema. Parecía transmitir un dolor antiguo, parecía robar el alma cuando cada golpe de la campana golpeaba el corazón de Imo. Imo no pudo detenerlo en absoluto. Su corazón se partió y escupió una bocanada de sangre. El árbol del caos inmediatamente liberó innumerables fuerzas de vida para reparar las heridas de Imo. Imo respiró frío. Si este era el interior del dominio de la necrópolis de Dios, era demasiado aterrador. Sin el árbol del caos, ¿cómo podría sobrevivir aquí? La campana parecía haber atravesado el universo.
Llegó y se fue rápidamente, en solo unos segundos. El sonido de los gritos de las bestias, los sonidos de las campanas, los sonidos de los tambores y los sonidos de los artefactos mágicos aplastados. Como sucedió, Iemo se acostumbró gradualmente al aterrador entorno aquí. Si no fuera por el árbol del caos, habría muerto muchas veces. Iemo se dio la vuelta y quiso encontrar ese caótico remolino de leyes. Sintió que aún quedaba miedo, aún podía comprenderlo. No había nada que pudiera comprender aquí. No importa cómo buscó, no pudo encontrar nada. El caótico muro de la ley se había ido. Iemo avanzó con cuidado unos pasos. Sus pasos aterrizaron en el suelo negro sólido. Cada paso creó este sonido resonante. Dos grietas parecidas a olas aparecieron en el suelo oscuro. El sentido espiritual de Iemo lo escaneó y hubo un sentimiento mareado y asesino. Iemo sabía que había cosas espeluznantes en todas partes. No se atrevió a cruzar esta runa. En cambio, sacó un artefacto inmortal de alto grado y con cuidado lo arrojó sobre la runa. Cuando los cristales inmortales de grado superior cayeron sobre la runa ondulada, se pulverizó instantáneamente. Iemo respiró frío. Tan poderosa runa ondulada. ¿Quién dejó tal runa atrás? Han pasado quién sabe cuántos años, pero todavía era así de aterrador. Con cuidado, miró hacia abajo mientras su sentido espiritual cortaba el borde de la runa. Ese sentimiento mareado y asesino volvió a aparecer, pero hubo más cosas mezcladas. El espacio infinito del universo parecía haber sido presionado sobre estas dos runas onduladas y luego desapareció. El espacio fue devorado y todo lo cercano parecía haber sido destruido por estas dos runas formando un vacío oscuro. Iemo parecía haber sido absorbido por las dos runas onduladas y hundido en la oscuridad. Mi gran persona primordial, gran comienzo, el comienzo de la forma, la gran runa del dios primordial, rasga a los cielos y destroza la tierra, destrucción para todo. Este fue el gran arte de Dios, gran runa de Dios primordial. Iemo se regocijó y hundió toda su mente en esta runa. Esto era solo un fragmento de runa que quedaba después de la batalla, pero era un tesoro para Iemo. Esta era la primera vez que entraba en contacto con el gran arte de los dioses, un gran arte de los dioses que podía tocar. A pesar de que este arte de Dios estaba fragmentado, a Iemo no le importaba. Las ondas Dao y el poderoso dios Arki fueron devorados por Iemo y poco a poco se convirtieron en Iemos. Esa astilla de onda Dao se aclaró en el cerebro de Iemo. Después de una cantidad de tiempo desconocida, Iemo se despertó de repente. Agitó dos runas de Dios. Estas dos runas no dejaron ninguna onda en el espacio resistente, pero Iemo sabía que sus dos runas de Dios tenían una astilla de la esencia de la gran runa del Dios primordial. Cuando perfeccionara su propio arte de Dios, esta runa de Dios sería su poderoso golpe letal. Este es de hecho el lugar del gran Dao. Iemo suspiró. Finalmente se dio cuenta. Esos sonidos de campanas, sonidos de tambores, rugidos de bestias eran todo tipo de runas de Dios Ardao y todo tipo de Leiki. Si tuvieras la capacidad, puedes aprender todo tipo de leyes del arte divino y aprender todo tipo de medios importantes. Iemo miró las dos grandes runas de Dios primordial. Parecían estar borrosos. Iemo arrojó otro artefacto inmortal de alto grado sobre él, pero no hubo reacción. Iemo se dio cuenta de que él había tomado la onda Dao y el ki de las dos gran runa del dios primordial. De ahora en adelante, las dos gran runa del dios primordial se desvanecerían y desaparecerían lentamente. Al darse cuenta del beneficio del dominio de la necrópolis de Dios, Iemo nunca pensó en irse de nuevo. El cultivo estaba luchando en peligro. Si se retiraba con miedo frente a una fortuna tan grande, nunca lograría un gran Dao. Iemo sacó a Zishu y se lo puso en la espalda mientras avanzaba con cuidado. Iemo quería encontrar un lugar para reivindicar a Dao primero y luego sus habilidades de supervivencia aquí serían mucho más fuertes. Entonces, podría ir gradualmente al centro del dominio de la necrópolis de Dios. Retumbar. Una gran explosión sonó y Iemo se sorprendió. ¿Había alguien luchando en el dominio de la necrópolis de Dios? Pensando en esto, dos figuras corrieron hacia él. Iemo miró aturdido a estas dos figuras. Los había visto a ambos. La figura vestida de amarillo era la diosa inmortal de la secta sagrada de la diosa inmortal y la otra era el emperador divino de nutrición de Dao. Tan pronto como Iemo vio a este emperador divino de nutrición de Dao, se dio la vuelta para huir, pero luego abandonó esta acción. El ki del emperador divino de nutrición de Dao era un desastre y su onda de sentido espiritual era errática.
Claramente, estaba gravemente herido, sin embargo, esa diosa inmortal estaba en una situación peor. Su ropa estaba rota y su piel blanca como la nieve cubierta de sangre. Tenía una herida aterradora en el pecho. Ella estaba claramente en la parte inferior y momentos después, sería asesinada por el emperador divino de nutrición de Dao. Emo se sorprendió. ¿Fueron respetadas todas las diosas inmortales? ¿Por qué estaban peleando así? Emo no la subestimó en absoluto. Ella era solo emperador divino de moldeado de Dao, pero podía luchar con el emperador divino de nutrición de Dao hasta este grado. Emo no se fue. Ese emperador divino de nutrición de Dao estaba claramente al final de su ingenio. Puso su sentido espiritual en el arco dorado del exterminio divino. Cuando los dos casi hubieran terminado de pelear o cuando el emperador divino de nutrición de Dao mató a la diosa inmortal, dibujaría el arco y mataría a ese emperador divino de nutrición de Dao. Capítulo 2038. 9 pétalos de flores caen. Cuando Emo vio a los dos, también vieron a Emo. Bianshinde se llenó de alegría. No esperaba que Emo apareciera ante él, vino aquí para encontrar a Emo. Ahora que apareció Emo, ya no quería pelear con esta mujer. Estaba muy molesto. Si no era que ya estaba herido, ¿cómo podría este emperador divino moldeado de Tao ser rival para él? Ahora, ambos estaban gravemente heridos. Pero aún así, no estaba preocupado. Mientras tuviera un aliento aquí, Emo, esta etapa máxima del emperador inmortal, sería un insecto para él. Además, estaba seguro de que Emo pudo venir aquí debido al mundo de 5 elementos. Cuando la diosa inmortal vio a Emo, también se sorprendió. Emo era solo un nivel de poder de emperador inmortal, ¿cómo podría venir aquí? Incluso si usara medios para cruzar a la frontera del dominio de la necrópolis de Dios, sería un suicidio quedarse en ese lugar cubierto de olas Dao. Cuando vio que Emo no se iba, supo que Emo quería esperar a que ambos estuvieran gravemente heridos y entrarán. Pensando en esto, se burló. Incluso si a ella o al emperador divino de nutrición de Dao solo les quedara un aliento, Emo, un emperador inmortal, no podría sacarlos a ambos. Ruido sordo. Otro rayo gris atravesó las costillas de la mujer. Había una pizca de desesperación en sus ojos. Sabía que si seguía luchando estaría muerta con certeza. Subconscientemente miró a Emo. En este momento, quería pedirle ayuda a Emo. Si Emo pudiera ayudar, podría matar a este emperador divino de nutrición de Dao. Pero Emo solo los miró fijamente y no tenía la intención de pelear en absoluto. Al ver esto, la mujer suspiró. Sabía que la razón por la que Emo no ayudó fue porque ella no lo ayudó cuando estaba a punto de ser asesinado. De hecho, había karma en este mundo. Dirigió su esencia divina de manera más loca después de saber que Emo no ayudaría. Un rayo azul brilló y cayeron 9 pétalos de flores. La dimensión de la intención asesina instantáneamente se volvió triste. Un ki extremadamente triste se difundió de estos pétalos de flores. La fuerza letal extremadamente aterradora del emperador divino de nutrición de Dao también se vio afectada por los pétalos de las flores. Era como si no quisiera dañar estos 9 pétalos de flores. Emo sintió venir una tristeza extrema. De repente, no pudo controlar sus emociones y quiso usar su cuerpo para bloquear ese rayo oscuro para que la mujer no se lastimara en absoluto. En este momento, la diosa inmortal vestida de amarillo se convirtió en Luo Ying y lo miró profundamente. Si voy, no me extrañes. Cuando los 9 pétalos cayeron, estaba empolvado. Si va a morir, ¿por qué debería vivir solo? La tristeza interminable se elevó en el corazón de Emo. Ya no pudo controlar su tristeza e instantáneamente liberó a Zishu. En este momento, el árbol del caos se agitó enviando fuerza vital y ki del caos. Emo se despertó instantáneamente y sudaba frío. Un arte de Dios tan aterrador. Había estado cultivando bajo el bambú amargo durante tanto tiempo y cultivó el canto de los 3 nacimientos, pero casi quedó atrapado en esto. Sin embargo, no apartó a Zishu. En cambio, su intención asesina creció como si fuera a vengarse de la mujer. Bianshinde vio estos 9 pétalos de flores y su rostro cambió. Sin embargo, su abanico giró y lo envolvió. Cuando las tristes olas del Dao golpearon su abanico, solo crearon algunas ondas. Al ver a Emo levantar su artefacto mágico con tristeza, se regocijó. Su objetivo no era esta mujer, sino Emo. La mujer vio la tristeza y la resolución de Emo y de repente se sintió culpable. El polvo de sus pétalos de flores se reunió de repente y volvió a formar 9 pétalos de flores.
Estos pétalos formaron una luz azul que la envolvió mientras desaparecía. Me vengaré de ti, estas fueron sus últimas palabras antes de irse. Imo se burló pero realmente no atacó con Zishu. Había lanzado Golden Bow of Immortal Extermination y disparó la primera flecha. El espacio cercano que estaba lleno de tristeza se convirtió instantáneamente en muerto. El ki denso y destructivo salió disparado de la flecha de hueso dorado. Este espacio estaba lleno de ondas Dao, pero debido a esta flecha, las ondas Dao se dispersaron. En este momento, solo había esta flecha en este espacio. Bian Shinde podría haber evitado que la mujer se fuera, pero Imo estaba aquí, así que, ¿cómo podría perseguir a esa mujer? Puso su mirada en Imo y soltó el abanico amarillo en Imo. Para él, era demasiado fácil atrapar a Imo. Podía atrapar a Imo como un pollo pequeño. El pergamino dorado de lucha de frío destructivo vino hacia él y rompió todas las olas Dao cercanas. Flecha dorada del exterminio divino, Bian Shinde reconoció inmediatamente esta flecha. Dirigió el abanico hacia esta flecha sin dudarlo. Retumbar. La flecha dorada se disparó en el ventilador y la fuerza letal se partió. La intención de matar destructiva fue bloqueada por el ventilador. Pero al mismo tiempo, el ventilador explotó. Bian Shinde no se regocijó en absoluto. Sabía que había 9 flechas en el arco dorado del exterminio divino. No sabía cuántos tenía Imo. Si Imo tuviera más de 5 y pudiera dispararles a todos, hoy estaría en peligro. Afortunadamente, vio desde la primera flecha que Imo no controlaba por completo el espíritu de las flechas. Solo podía liberar menos del 5% del segundo poder instantáneo. Para Bian Shinde, era la mente astuta de este pequeño emperador inmortal la que daba más miedo. Fingió estar hipnotizado por el arte del dios de los 9 pétalos de flores, pero en realidad estaba muy consciente. Soltó la espada púrpura, pero en realidad estaba lanzando el arco dorado del exterminio divino. Si no fuera porque su diferencia de poder era demasiado grande, le habría disparado la flecha. No estaba de humor para revisar el ventilador roto. Lanzó un sello enorme. Si todo su poder estuviera aquí, podría aplastar a Imo con solo extender la mano, pero ahora estaba demasiado herido. Imo se sorprendió al mismo tiempo. Este emperador divino de nutrición de Dao era demasiado poderoso. Estaba al límite de su ingenio y aún podía bloquear la primera flecha de la emboscada. Si el emperador divino de nutrición de Dao no estuviera gravemente herido, incluso si tuviera las 9 flechas, no podría tocarlo. En este momento, Imo disparó la segunda flecha sin dudarlo. La intención de matar destructiva barrió de nuevo quitando toda la fuerza vital de este espacio. Retumbar. La segunda flecha fue bloqueada por el ventilador nuevamente, pero esta vez la destruyó por completo. Bian Shinde se burló. Este fan había estado con él durante muchos años, pero hoy fue destruido. No estaba molesto. Si esquivaba todas las flechas doradas, ganaría. El arco dorado del exterminio divino era cientos de veces mejor que su fan y el mundo de los 5 elementos era algo de sus sueños. Imo disparó la tercera flecha sin dudarlo. Sabía que incluso si las 4 flechas estaban bloqueadas, tendría que luchar con su vida, si corría, moriría de una manera espantosa. Ruido sordo. La tercera flecha se estrelló con el enorme sello de Bian Shinde. Incluso el sólido espacio aquí se estaba resquebrajando. La flecha dorada y el sello volaron al mismo tiempo y se estrellaron contra el suelo negro resistente creando un barranco aterrador. Bian Shinde se burló. Si no fuera porque sus heridas eran demasiado graves, ¿cómo podría Imo disparar su sello con una flecha? Espera, Bian Shinde se despertó de repente. Su abanico fue destruido y su sello fue destrozado. A pesar de que la flecha le fue disparada y bloqueada por el sello, ¿cómo podría volar? Debería caer ante él. Momentos después, Bian Shinde se despertó. La tercera flecha no fue disparada hacia él, sino el sello para que pudiera volar. Bian Shinde supo de inmediato que, dado que Imo disparó su sello, Imo no le daría tiempo para que volviera a llamar su sello. Capítulo 2039. Emperador divino terrible alimento del Dao. Cálculos tan aterradores. Bian Shinde en realidad se estremeció cuando agarró la flecha de hueso dorado con la mano. Con su estado actual, es muy posible que la flecha de hueso dorado le rompa la mano, pero mientras la agarre tendría mayores beneficios. Mientras tuviera el mundo de los 5 elementos, podría volver a hacer crecer su mano en cualquier momento. La cara de Imo estaba extremadamente pálida.
No esperaba que un emperador divino de nutrición de Dao fuera tan aterrador. Ya estaba en un estado tan debilitado y, sin embargo, sus 4 flechas no le hicieron mucho daño. Si no usaba el segundo instantáneo, esta cuarta flecha definitivamente se detendría y, a lo sumo, le volaría la mano. Si Bianxinde detuviera la cuarta flecha, seguramente estaría muerto. Instantáneo, segundo. Imo agitó la mano y usó su arte de Dios más poderoso. Cuando se utilizó el segundo instantáneo, el entorno se detuvo. Todo este espacio dejó de moverse. La expresión de Bianxinde se congeló. Cuando la flecha de hueso dorado pasó la mano de Bianxinde y disparó al pecho de Bianxinde, la mano de Bianxinde se movió de repente. Él alejó todo el espacio e incluso la flecha se alejó. La flecha de hueso dorado apuntaba a su corazón, pero ahora, solo podía atravesar sus hombros dejando salir un chorro de sangre. El rostro de Bianxinde se fatigó instantáneamente. Claramente, no fue fácil para él usar el arte del dios espacial. Imo estaba extremadamente sorprendido. Ya había intentado sobreestimar al emperador divino de nutrición de Dao, pero este emperador divino de nutrición de Dao todavía era así de poderoso. Se liberó de su segundo instantáneo y movió el espacio frente a él. En comparación con la ley espacial del emperador divino de nutrición de Dao, Imo sintió que su ley espacial era un bebé que estaba aprendiendo a caminar. Este fue un verdadero gran arte de Dios. Espacio en movimiento. Si Bianxinde estaba bien, entonces incluso si usara el segundo instantáneo 100 veces, sería solo una broma para él. Bianxinde vio que su omóplato estaba destrozado y su rostro se hundió. Agarró la flecha de hueso dorado y dijo con frialdad. Un pequeño emperador inmortal en realidad aprendió la ley del tiempo. No es de extrañar que se haya atrevido a quedarse atrás. Pero voy a mostrarte lo que es la verdadera desesperación. La cara de Imo se volvió tan gris como su cabello. Por primera vez, vio a una persona tan aterradora. ¿Era el emperador divino de nutrición de Dao realmente tan aterrador? Y este era un emperador divino de nutrición de Dao extremadamente herido. Imo realmente se dio cuenta de lo aterrador que era la diosa inmortal emperador divino de moldeado de Dao para poder luchar con este emperador divino de nutrición de Dao en este grado. Al ver la intensa intención asesina de este emperador divino de nutrición de Dao, Imo sabía que no tenía oportunidad de dudar. Todo su arte divino no era nada para este Bianxinde. Imo instantáneamente decidió pelear una última vez y usar el arte de Dios recién aprendido a pleno poder, gran runa de Dios primordial. La gran runa de Dios primordial era un gran arte de Dios, pero Imo no tenía el poder para liberar ese arte de Dios. La sangre de esencia y la esencia de Dios fueron quemadas por Imo como locas. Su cabello creció instantáneamente y pasó de un monje calvo a un hombre de cabello largo. Sin embargo, su cabello era gris y se estaba volviendo más blanco. Cuando Bianxinde lanzó su arte de Dios, Imo levantó la mano y dijo lentamente: Gran primordial, Dios runa, rasga a los cielos y destroza la tierra, destruye todo. Gran runa de Dios primordial, el rostro de Bianxinde cambió e inmediatamente abandonó su arte de Dios y se volvió para irse. En el instante en que se volvió, Bianxinde se arrepintió. Hubo innumerables arrepentimientos en la vida de uno, pero Bianxinde sabía que su mayor arrepentimiento no era detener a Imo, sino alejarse de la gran runa del dios primordial. La gran runa del dios primordial ignoró la ley del espacio y el tiempo, pero Imo era un mero emperador inmortal. Incluso si lanzara la gran runa del dios primordial, solo tendría la apariencia pero no la fuerza real. No necesitaba tener miedo. Tal gran runa de Dios primordial ni siquiera podría romper su ley espacial, ¿por qué necesitaba correr? Incluso si lo tomaba por la fuerza, aún podía huir. Sin embargo, solo había una oportunidad y ahora se había ido. Inconscientemente quería correr al escuchar el nombre de aterrador gran artefacto de Dios. Dos sutiles grandes runas de Dios primordial golpearon a Bianxinde y su cuerpo comenzó a distorsionarse y paralizarse. Un emperador divino de nutrición de Dao murió con el nombre de un arte de Dios. Esto era triste, pero también mostraba el nombre aterrador que tenía el gran Dios primordial Rune. Solo aquellos que hayan oído hablar de él conocerán un segundo terror instantáneo. Imo miró aturdido a este emperador divino de nutrición de Dao. Realmente no creía esto, no entendía por qué Bianxinde corrió cuando lanzó la gran runa del dios primordial. Con el poder de Bianxinde, incluso si caminara sobre las dos grandes runas del dios primordial, no moriría y mucho menos su recién aprendida gran runa del dios primordial.
Podría lastimarlo más, pero definitivamente no podría matarlo. ¿Qué es la gran runa del dios primordial? ¿Hizo que un emperador divino de nutrición de Dao esté así de asustado? Iemon murmuró y miró su mano. Planeaba usar la transmisión instantánea en el instante en que Bian Shinde detuvo la gran runa del dios primordial. Ni siquiera podía preocuparse por sus 4 flechas Boen. Sin embargo, no esperaba que la gran runa del dios primordial acabara de aniquilar a este emperador divino de nutrición de Dao. Vino una ola de debilidad. Iemo no se atrevió a seguir pensando. Rápidamente tomó sus flechas de hueso dorado, así como el anillo de almacenamiento y el artefacto mágico de Bian Shinde y se volvió para irse. Necesitaba desesperadamente encontrar un lugar para recuperarse. La herida de Iemo fue peor que la de Bian Shinde, pero afortunadamente el árbol del caos siguió nutriendo su cuerpo. Incluso con un segundo extra, sus lesiones se recuperarían mucho. Después de que Iemo se fue durante 15 minutos, de repente sintió que las cosas no estaban bien. No vio la esencia del espíritu de ese emperador divino de nutrición de Dao. Su espíritu de esencia fue asesinado por la gran runa del dios primordial. Iemo sospechaba. Si un espíritu de esencia emperador divino de nutrición de Dao se escondía, era normal que no pudiera verlo. Pensando en esto, Iemo se preocupó más. Cambió de dirección y huyó. Independientemente de si ese espíritu de esencia fue asesinado, primero tenía que encontrar un lugar para recuperarse y reivindicar el Dao. Después de que Iemo se fue, el espíritu de esencia de Bian Shinde apareció de repente. Miró la dirección de Iemo y maldijo. Si yo, Bian Shinde, no te arranco los huesos y te quemo el alma, te juro que no soy humano. Tan pronto como dijo esto, gritó. Apareció una grieta en su espíritu de esencia y su espíritu de esencia se atenuó aún más. Odio esto, el camino rúnico de la gran runa del dios primordial, el espíritu de esencia de Bian Shinde aulló y finalmente desapareció. El terror de la gran runa del dios primordial no fue solo con la segunda runa instantánea, sino también con el camino rúnico dejado atrás. Si la persona todavía estaba dentro del alcance de la runa, sería asesinado por el camino rúnico dejado atrás. Capítulo 2040. Moldeado de Sever Dao Dao. Cuando el espíritu de esencia de Bian Shinde desapareció, cayó una cuenta. Sin embargo, Iemo no sabía nada de esto. Solo quería encontrar un lugar para recuperarse. ¿Quién tomó las 2 olas Dao del gran dios primordial Rune aquí? Un anciano calvo estaba parado donde estaban las 2 olas de la gran runa del dios primordial. ¿Quién se atreve a robar mi negocio? El anciano rugió pero luego se calmó. La razón por la que la runa del gran dios primordial se quedó aquí durante incontables años sin ser aprendida fue porque la gente común no podía aprenderla en absoluto. Casi todos los que ingresaron al dominio de la necrópolis de Dios vendrían aquí para aprender la gran runa del dios primordial, pero ninguno de ellos lo logró. Gong Yanan obtuvo bastante fortuna en el dominio de la necrópolis de Dios esta vez y regresó para ver si podía aprender la gran runa del dios primordial. Sin embargo, la gran runa del dios primordial se había ido. Se calmó tan rápido porque pudo imaginar que la persona que aprendió esta runa no sería simple. Dado que la persona aprendió la gran runa del dios primordial, incluso él podría no ser rival para esta persona. Gong Yanan suspiró abatido. Parece que solo puedo ir a la vida chupando restricciones estériles. Me he quedado afuera todos estos años solo por las 2 grandes runas de dios primordial, pero todavía no es mía, suspiro. Gong Yanan suspiró y desapareció. En un lugar muy sutil en el dominio de la necrópolis de Dios, Iemo dejó escapar un largo suspiro en el mundo de la página dorada. Se había estado recuperando en el mundo de las páginas doradas durante muchos años con la ayuda del árbol del caos antes de recuperarse. Había demasiados peligros en el dominio de la necrópolis de Dios, pero había igualmente tantas fortunas. Si no vio las 2 grandes runas de Dios primordial y las aprendió, es posible que ya estuviera muerto. No esperaba por completo que un emperador divino de nutrición de Dao fuera tan aterrador. Aunque sabía que se beneficiaría más si salía, Iemo no se atrevió a salir. Había emperadores divinos en todas partes en este dominio de la necrópolis de Dios, antes de la reivindicación de Dao, era peor que un insecto. Si reivindicaba a Dao, creía que ni siquiera temería a un emperador divino de nutrición de Dao. Abrió los 2 anillos de almacenamiento. Obtuvo un artefacto mágico decente del anillo de Lian Kisui y 300k cristales de Dios. En cuanto a las píldoras divinas y la hierba espiritual divina, eran muy raras.
Lo que hizo que Iemo se llenara de alegría fue el anillo del emperador divino de nutrición de Dao. No solo había un rango de espíritus divinos de bajo grado, sino también 2 millones de cristales divinos, así como todo tipo de hierbas espirituales divinas y materiales de falsificación que se apilaban en pilas. Si fuera antes, Iemo definitivamente organizaría primero la hierba y los materiales del espíritu divino, pero ahora, Iemo inmediatamente sacó los cristales divinos y el rango del espíritu divino en el mundo de la página dorada y estableció una formación de reunión espiritual de alto nivel. Necesitaba cristales divinos y rango espiritual divino para reivindicar el Dao. Aunque la reivindicación del Dao se trataba principalmente de aprendizajes e iluminaciones y no de devorar infinitamente el ki del espíritu divino, el ki del espíritu divino seguía siendo una necesidad. Por si acaso, Iemo puso a Kyurang, ginseng pequeño y sin sombras en el mundo de las cuentas azules. No sería bueno si algo saliera mal con su reivindicación de Dao debido a estos tres. Iemo se sentó bajo el bambú amargo. El árbol del caos giró en su dantian. En el mundo de las páginas doradas, Iemo se relajó por completo. Su esencia, espíritu y conciencia se habían fusionado en uno con su mundo del caos. Iemo elige reivindicar a Dao en el mundo de la página dorada. No tuvo tiempo de buscar un remolino de leyes del tiempo ni un remolino de leyes espaciales. Después de aprender la gran runa del dios primordial, había abandonado esa forma de reivindicación de Dao. Usar el remolino de leyes para reivindicar el Dao podría permitirle aprender el arte del dios de la ley y luego reivindicar el Dao. Pero esto cambió cuando Iemo mató a un emperador divino de nutrición de Dao con la gran runa del dios primordial. Creía que era fácil reivindicar el Dao con el remolino de la ley, pero este Dao tenía limitaciones. Lo haría incapaz de superar a Dao en el futuro. La reivindicación del Dao Tree Birk-chan fue diferente a otros métodos de reivindicación del Dao. Tree Birk-chan reivindicó el caos Dao y superó los cielos. Entonces, cuando los 5 elementos se unieron en el mundo de la página dorada, Iemo decidió reivindicar el Dao en su mundo del caos. Iba a usar el mundo de la página dorada como un puente para reivindicar el gran Dao del caos. En el gran primordial, no había nada, nada tenía el nombre nada. Al principio de uno, había uno, pero no cierto. Gran persona primordial, el comienzo del ki. Gran primordial tenía Dao, el Dao existía con espíritu. Olas de gran ley primordial y gran ola de Dao primordial se formaron en la voluntad de Iemo. Cuanto más entendía esta ola de Dao, mayor era la gran ola de Dao primordial. La cara de Iemo cambió de repente. Gran runa de Dios primordial era solo una gran runa de Dios primordial suya. Ya había decidido no reivindicar el Dao a través del arte de Dios. ¿Cómo es que todo lo que aprendió estaba relacionado con un gran primordial? Si esto continuaba, incluso si reivindicaba el Dao, nunca reivindicaría el Dao que necesitaba. Además, el gran primordial tenía Dao, el Dao existía con el espíritu, tal voluntad ni siquiera fue aceptada por Sikongshan, incluso Iemo sintió que estaba mal. ¿Cómo podría existir tal teoría en su testamento? El canto de los 3 nacimientos derivó de un Dao con gran coraje, gran sabiduría y gran perseverancia, no pequeños trucos y juegos en la reivindicación del dios Ardao. Iemo mostró resolución en su rostro. Cortó con su sentido espiritual sin dudarlo cortar la gran runa del dios primordial. Retumbar. Una explosión sonó en la voluntad espiritual de Iemo. La cara de Iemo se puso más pálida y escupió una bocanada de sangre de esencia. Las 2 grandes runas de Dios primordial recién aprendidas fueron cortadas. Al comienzo del caos, se formó el Dao, nacieron 5 elementos, algo fluyó, no tenía forma ni materia, era el momento. El instante del tiempo, puede convertirse en eternidad. La cara de Iemo cambió de nuevo. Para reivindicar el Dao, cortó el arte del dios gran runa del dios primordial, pero se convirtió en un arte instantáneo por segunda vez. A este paso, iba a reivindicar a Dao a través de su arte instantáneo del segundo dios y la ley del tiempo. Estaba seguro de que si hacía esto, su arte instantáneo del segundo dios sería cientos de veces más fuerte. Pero Iemo no quiere tal Dao. Tal Dao no era diferente a la gran runa del dios primordial. Voy a reivindicar el Dao Caos, el Dao más alto, cortar. Iemo fue extremadamente resuelto y cortó su arte divino instantáneamente en un segundo. Sever Godar Shatter Ski. Sever Godar destrucción de 5 lanzas relámpago. Cortar la grieta del arte de Dios, la cara de Iemo se puso más pálida. Las artes divinas que aprendió después de un arduo trabajo incontable fueron cortadas sin piedad por él.
Cortaría cualquier arte de Dios que lo influyera para que no vindicara un gran Dao del caos. Retumbar. Cuando IMO cortó su último vacío artístico de Dios, se había fusionado con su mundo del caos. En este momento, estaba conectado con el mundo del caos, vio todo y escuchó en el mundo de la página dorada. Sabía cuando se movía una mota de polvo en su mundo de páginas doradas. Comenzó a haber ondas espaciales en el espacio mundial de la página dorada como si el mundo entero estuviera ondeando. La frontera del caos se expandió. Todo el mundo de la página dorada se expandió más de 100 veces. Bajo el bambú amargo, IMO descubrió que las leyes de este mundo se volvían más perfectas. Las leyes que vio antes pero que no entendió se volvieron más fáciles de entender. La figura de IMO se condensó y de repente se levantó. Un ki poderoso llenó el mundo de las páginas doradas. Su cabello gris se volvió negro y ya no tenía el ki debilitado. Las artes divinas que cortó circularon a su alrededor y pronto se fusionaron con el ki del caos. Fueron aprendidos por IMO nuevamente y pronto se fusionaron completamente como uno con IMO. No hubo relámpagos, solo una nube de arco iris del caos cayendo del cielo y aterrizando en IMO. Hubo una sensación extremadamente satisfactoria. IMO levantó el puño y golpeó. Una enorme onda se formó ante su puño. Podría dejar que este golpe rompiese cualquier esquina en este momento. IMO respiró. Se dio cuenta de que después de fusionarse con las artes divinas nuevamente, se volvieron más fuertes. Más importante aún, realmente se convirtieron en suyos. Fácilmente podría convertirlos en un gran arte de Dios en el futuro. IMO devoró la nube del arco iris del caos y de repente apareció un mensaje en su voluntad espiritual. Él había moldeado el Dao del caos. Fin del capítulo 2040. Gracias por escucharnos, aquí en Teca Novelas Ligeras.